etcétera, etcétera. Y luego tienes el Comité Internacional de la Cruz Roja, que es el tercer componente, es un componente diplomático que trabaja de la mano con los estados para dar respuestas en zonas en conflicto armado, conflictos bélicos, grupos irregulares, apoyos en cárceles, que por cierto, ustedes en la radio lo tienen al frente, Claro. que es el Sí. edificio que está al frente. Correcto. Entonces, son esos tres, digamos, siempre decimos, mal llamamos la Cruz Roja Internacional. Ujú. También es importante aclarar, la Cruz Roja venezolana, no es en otros países, puede ser distinto, pero la Cruz Roja venezolana genera su financiamiento, su forma, su modus vivendi a través de los servicios sanitarios educativos que prestan, a través de un colegio de enfermería, un colegio universitario de enfermería, a través de los 8 hospitales o 33 ambulatorios que prestan unos servicios sanitarios que tienen un componente social, costos mucho más, digamos, bajos, amables. accesibles para la gente, pero al final es una operación que tiene que generar, que no puede generar pérdidas y no genera ganancias, genera superávits en todo caso. ¿Y cómo está funcionando? Porque cuando uno habla de ser presidente de una junta reestructuradora, en este caso de la Cruz Roja venezolana, pues lo que uno entiende es que hay que reestructurarla. Sí, Que algo no estaba bien. Exactamente. Y que hubo que meterle la mano. ¿Qué a aquello, conseguiste y qué se ha logrado en estos 10 meses? Así, quizás hablar los 4 grandes objetivos y ahí te los puedo expresar más rápido. El primero era construir unos espacios que generaran, salvaguardaran la integridad y la dignidad de los voluntarios. Ahí se creó una comisión de ética e integridad dirigida por digamos, profesionales de la psicología, por personas respetadas del propio movimiento y por profesionales que hicieron vida en el mundo judicial desde el punto de vista de familia. Ajá. Cuando se creó esa comisión, se recibieron más de 100 y de denuncias. Denuncias que van desde me viste feo hasta denuncias muy complicadas. Esas denuncias, junto de la mano con un colegio profesional de psicología, buscamos cuáles son los procedimientos para atender este tipo de cosas, este tipo de denuncias, salvaguardando el derecho a la defensa, y se escuchaba cada uno de los casos y se tomaban decisiones. Además, se adoptó una línea de integridad que tiene la Federación Internacional de la Cruz Roja. Por cierto, en Latinoamérica apenas hay 3 que lo tenemos. En Venezuela podemos decir que ya hoy está implementada, lo puedo decir, integridad@cruzrojavenezolana.org. Hay un portal, ahí la gente puede denunciar y hay un proceso 100% anónimo de cara al denunciante, de cara al denunciado, pero siempre salvaguardando los derechos. Luego, construir mecanismos que acerquen la gobernanza de la gestión. Una institución que tenía tantos años con una misma persona, con una misma forma de trabajar, donde se soportaba especialmente en la voluntad de la gente más que en la calidad de liderazgo que tenía, la gobernanza estaba totalmente apartada de la gestión. No había mecanismos de control, los mecanismos de auditoría y transparencia, digamos, eran un poquito cuestionables, vamos a decirlo así. Y lo bueno que había, lo repito, era gracias a los voluntarios y a los trabajadores que lo hacían muy bien. Por tercero, construir unos nuevos estatutos, diseñar unos nuevos estatutos, y ahí es donde hemos visitado. La Cruz Roja tiene 43 puntos geográficos en el país. En esos 43 puntos geográficos hemos visitado 39 al día de hoy. Son más de 3.000 voluntarios que cara a cara los hemos visto, les hemos hecho encuestas, primero para conocerlos, cómo te llamas, quién eres, qué haces. Hemos conseguido gente que habla lenguaje de señas. Si hubiese, Dios lo quiera no, pero si hubiese una situación que amerite un desastre natural, que amerite ir, podemos ir con un voluntario que habla señas. De repente hay una persona que tiene ese... Entonces, caracterizando al voluntariado, saber las tallas las tallas por el tema de los uniformes, etcétera, etcétera, pero también conocer sus enfermedades, porque muchas veces, como pasa en muchas otras, digamos, acciones de la vida, tú vas a ofrecer una ayuda y posiblemente quien la necesita es ese voluntario. Entonces, conocer al voluntario en sí. Luego, para crear esos estatutos, hay un manual de la Federación Internacional. No fue que Ricardo Corozano se lo inventó. Estamos implementando unos términos de referencia. Aprobado. Correcto. Los términos de referencia tienen unos elementos obligatorios y unos elementos optativos. Obligatorio, no puedes hacer nada. Optativo, ¿para qué lo voy a decidir yo? O una junta, que lo decida la propia gente de la Cruz Roja. Y se prepararon unas encuestas donde ha ido generando, bueno, por ejemplo, que los jóvenes, el movimiento de la juventud dentro de la Cruz Roja es muy fuerte. Y a nivel mundial se le da mucha relevancia. Aquí estaba un poquito relegado. Luego de haber tenido un encuentro con ellos, un fin de semana, más allá de juegos y todo, poder conocernos y trabajar temas conceptuales, hoy van a tener, por lo menos es lo que está en redacción, vamos a un proceso aprobatorio el día jueves. Pareciera que los jóvenes van a tener una representante en la Junta Directiva, es elegido por ellos. Siempre estamos hablando de voluntarios. Voluntarios. Esa gente ahí no cobra nada.
Esa gente no cobra nada. Claro, reciben claro, los médicos, claro, los trabajadores, ahí hay, pero digamos, la fuerza, sí, las capacidades humanas son voluntarios. Que por cierto, antes no tenían derechos políticos, no podían elegir. Era una cosa muy extraña, ¿no? Claro. Yo soy el que doy la cara, yo soy el que salgo a embarrarme cuando hay lluvias, yo soy el que busco el enfermo, pero usted no puede elegir, usted no tiene derecho. Pero tú no eres nadie a la hora de tomar Hoy una decisión. se les han hecho unas preguntas y, bueno, y que haya digamos, unas consideraciones en sus derechos. Mm. Los estatutos databan del año 1986. Cada una de las sociedades nacionales tenía el mandato de cada 10 años mínimo poder renovar estatutos. Aquí habían casi 4 décadas los mismos estatutos. No. Y había un mandato internacional que entre el 2019 y 2024 había que tener estatutos nuevos. No había ni siquiera un borrador. Wow. Bueno, los borradores están listos. Vamos a una discusión profunda el día jueves. Están viniendo todos los líderes del país, con todos sus líderes juveniles también, por cierto. Y luego convocar a unas elecciones. Y que la Cruz Roja se dé las autoridades que quiera tener. Transparencia, democracia, alternabilidad, estatutos claros, reglas claras. Y por supuesto, había uno que no estaba, digamos, aparecía entre líneas en el mandato. Que no se detuviera la acción humanitaria. Claro. No se detuvo ni un solo día. El 4 de agosto fue la sentencia, el día 5 se seguía la acción humanitaria. Y debo decir con mucho orgullo, no por mí, sino por el equipo, digamos, el equipo técnico, profesional, que día a día está en las operaciones, liderado por el doctor Luis Faría, que se ha duplicado la acción humanitaria. Se ha duplicado la presencia en jornadas comunitarias para acercarnos a la gente con necesidad. ¿Y tienes aspiraciones de repetir en la presidencia? No. O sea, tu un año mandato ya termina y le entregas el testigo. Te voy a explicar por qué. Primero, yo no he sido formado en la Cruz Roja. Pareciera que es como irrespetuoso que una persona que le pidieron un apoyo con unas características gerenciales que después diga, bueno, yo soy el papá de los helados y me quedo yo. Claro. Ahora, eso no significa que ni siquiera me he hecho voluntario, porque creo que no eran incompatibles en este momento. Estoy seguro que el día 1, luego de las elecciones, me volveré voluntario y quién quita dentro de 10, 15, 20 años, si cumplo con los requisitos, poder aspirar. Muy bien. Te quería preguntar, ¿y por qué te eligieron a ti si tú mismo dices que no tienes toda esa formación que debías? Mira, ¿y por qué no a otra persona en todo caso? Pero lo dejamos para la próxima. Claro, sí. Me da chance de pensar, ¿verdad? Claro, no, yo me imagino que lo debes tener bien claro. La respuesta es por qué escogieron a Ricardo Cusaro para ese importante cargo como es la Junta Reestructuradora de la Cruz Roja. Al regreso de la pausa, ya venimos con mucho más de Agenda de Éxitos. Empezamos el año en su compañía. Circuito Éxitos. Caracas, Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Barquisimeto, El Vigía, Guarenas, Guatire, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo, Maturín. Circuito Éxitos. Melodías de siempre. Sonidos en primera fila.
Venezolana está con nosotros y bueno, estamos conversando acerca de lo que ha sido este año, casi año de gestión allí en la Cruz Roja y también cómo es el funcionamiento y el objetivo, en todo caso, de la Cruz Roja venezolana. Bueno, Ricardo, te dejaba esa pregunta al aire antes de irnos al corte. ¿Por qué te eligieron a ti y no a otro que estuviese formado, en todo caso, como tú mismo lo planteas, para un cargo como este? Sabes que cuando me hiciste la pregunta me recordé fue de mis hijos y el perrito en la casa. Ajá. En situación de desastres hay que saber gerenciar. Entonces, pero más allá de eso, Albany, para todo, o sea, es conocido lo que fue mi trayectoria empresarial, mi mundo gremial, lo que hice en momentos como la pandemia y lo que promovía, que era acuerdos, consensos, negociación, y luego el reencuentro con las autoridades, que hacían 20 años que no nos sentábamos, y teníamos objetivos comunes, que era la realidad económica con impactos sociales al país. Sí. Luego fueron 2 años en que me dediqué un poco a buscarle una tercera vía al conflicto binario político que vivimos a lo largo de las últimas décadas en Venezuela. Quizás esas condiciones y ante una necesidad de que fuese una figura apolítica con unas características gerenciales fueron las razones por las cuales me llamaron. Más allá o por las cuales me invitaron a formar parte de este proceso. Y que además yo acepté con los costos que traía aceptarlo. Sí. Porque para nadie es un secreto que la polarización en Venezuela es muy grande, haces algo que sencillamente no le gusta a la mitad del país y entonces te cuestionan. Claro. Pero yo parto de una premisa. Mi premisa es esos mismos 3 niños, el perrito y mi esposa. Si no me quiero ir del país, yo quiero que el país esté mejor. Y una institución centenaria en Venezuela, 129 años, un movimiento de más de 160 años a nivel mundial, puede tener tanto impacto en la calidad de vida de la gente, en la forma de llevarle salud a la gente, pero también de atenderlos en un momento de desastre. ¿Por qué no ayudar a que la Cruz Roja estuviese mejor? Y quién quita y el día de mañana ese sea la herramienta que nos ayude a nosotros, digámoslo, a nosotros, a mi familia, a mi componente familiar. Porque la vida es así. Porque la vida es así. Sí. Quizás el día de mañana no vamos a traer malas energías. El golpe en el dedo y la uña que te duele me la pueden solucionar en un ambulatorio, en Guasgualito o en El Tigre. ¿Y por qué no hacer, si es a mí, a mi familia, es exactamente igual para todas las familias del país? Y cuando hay polarización en un país como la polarización que hemos vivido acá, si no hay alguien que asume esa tarea de unir para el bienestar de todos, porque al final todos estamos aquí, los que no nos queremos ir, estamos aquí. Alguien tiene que asumir esa responsabilidad. Además, profesionalmente era un gran reto. Obviamente, me senté a estudiar un poquitico. Esto no ha ocurrido solo en Venezuela. No. Queremos que sepa que, digamos, una intervención por distintas razones, donde luego fue un proceso de reestructuración, ocurrió en Italia, ocurrió en España, ha ocurrido en varios países en Latinoamérica. O sea, porque esa condición sui generis de la característica jurídica permite esa interacción entre Estados y sociedades nacionales, ¿no? Pero además lo mejor de todo, y desde el día 1, llevamos 5 reuniones con la comunidad internacional, más de 40 embajadores o sus representantes, la Unión Europea, la ONU, donde nos sentamos el día 2, le dijimos, estamos aquí para esto. Y al día 100 le dijimos, esto hemos hecho. Y el día 150 otra vez, y el 200 otra vez. No solo explicándoles, yendo, por ejemplo, varios de la comunidad internacional han ido con nosotros a esas visitas en las regiones a ver cómo se hace la consulta. Pues vamos a decir, a ver, también puede ser a cuestionar en el sentido crítico positivo. O sea, 100% abierto. ¿Y hubo resistencia en algún momento a los cambios? Sí, por evidentemente, supuesto. Con esos procesos de reestructuración, bueno, siempre hay algún callo que se pisa que está muy cómodo con que la cosa funcione no de la mejor manera. Pero, por ejemplo, estaban muy cómodos quienes usaban la Cruz Roja como su oficina de negocios personales. O por ejemplo, por ejemplo, quien cobraba vendía y era el de almacén, era la misma persona. O sea, entonces tú dices, bueno, ahí no. Pero claro que hubo resistencia. Primero hubo resistencia porque cuando tienes 43 años bajo un mismo modelo de visión, cuando llega algo nuevo, por más bueno o menos bueno que sea, la gente dice, bueno, ¿a qué me enfrento? Personas voluntarios que tienen 35 años, no habían visto 35 años de vida de voluntariado y no habían visto otra forma de gerenciar. Lo primero que hubo que hacer fue sentarse con la gente. Tú a tú, con cada uno de los líderes, nos los trajimos a Caracas, con los líderes de los movimientos de los voluntarios. Y lo primero que se le preguntaba es, ¿cómo te sientes tú? Y tú veías que parecía era como un relajante muscular, porque decían, bueno, estos señores no es lo que está diciendo unas redes por ahí. Claro. Lo segundo,
¿Cómo está tu equipo? ¿Qué necesita tu equipo de trabajo? ¿Cuáles son tus ideas para el futuro? ¿Y cuáles son tus necesidades para que esas ideas lleguen a feliz puerto? Porque tú dices, mira, yo me gustaría una Cruz Roja más robusta con unos hospitales, que voy a decir, especializados en un área X. Bueno, para eso quizás tienes que formar a esa gente para que algún día sean especialistas en esa área. Entonces, se hizo un trabajo integral de entender necesidades, de saber dónde estábamos. Se hizo un proyecto para entender qué era lo ideal, qué era lo perfecto de la Cruz Roja. Después se le aplicaban las variantes positivas y negativas del entorno y eso te daba algo probable. Y hoy estamos ante lo probable, ¿no? Y debo decir, en diciembre estuvimos en Ginebra con los otros 190 presidentes de Cruces Rojas, Media Luna o Diamante Rojo en el mundo, votando, ejerciendo los derechos políticos. Y ahí muchos te veían como gallina que mira sal, porque no entendían o estaban vinculando la realidad política de Venezuela con la Cruz Roja. Claro. Y otros porque tenían afectos, emociones hacia los antiguos dirigentes, lo cual también es válido. Son relaciones humanas, o sea, no podemos decir que somos robots, ¿no? Pero bueno, demostramos con profesionalismo que la Cruz Roja en Venezuela lo que estaba era en un proceso de mejora, de fortalecimiento institucional, de ampliación de sus bases desde el punto de vista democrático, dándole acceso a los voluntarios. A ver, Unai, yo estuve la semana pasada en Puerto Píritu, 3 horas y media de aquí. Cuando llegué, 3 horas y media de aquí, o sea, vas vía a Barcelona y está en medio del camino, donde compran los quesos esos maravillosos, bueno, ahí al lado. Ahí no había ido nunca nadie. Y la señora, la tesorera, una señora, digamos, ya de la tercera edad, después que hablamos, me decía, por fin nos están escuchando, por fin alguien me dice cómo hacer para armonizar los procesos administrativos. Habían unos niños de voluntariado, de juventud, que te veían primero como un ogro. Y después, bueno, yo tengo chamo, a mí se me da muy fácil, uno se pone a jugar con ellos y te dicen, bueno, ¿qué es esto? O sea, Caracas no es algo distinto a Puerto Píritu, pero es que no lo es en Huevuelito, no lo es en Charallave, no lo es en Amazonas. Ese contacto humano se reconstituyó. Gente que se veía, los presidentes se veían una vez a la Cuaresma en una reunión o en un Zoom donde los llamaban para decirle esto es lo que vas a hacer hoy. Claro. Hoy los llaman para decirle qué vamos a hacer. Claro. Aquí hay una idea, pero si ustedes tienen para mejorarlo, lo mejoramos juntos. Y estaba politizada, por ejemplo, la Cruz Roja cuando tú llegaste. O sea, esa actitud de radicalización, no. Esa cosa binaria que dices tú, no. ¿Lo notabas? No, tú sabes que una de las características del movimiento es que es apolítico. Al final todos son ciudadanos, ¿no? Claro. Son venezolanos, ejercen sus derechos políticos. Pero es un tema que no se discute. Se discutió más, echaron más broma a los caraquistas que perdimos ante los tiburones. Eso, pero por eso te digo que la historia de la Cruz Roja, y sobre todo en las últimas décadas, se ha soportado por la gente. Esos mismos voluntarios, si lo hubiesen metido el componente político, con una gerencia, un liderazgo que no era precisamente, digamos, de las mejores características y herramientas y capacidades, hubiese sido un desastre, lo hubiesen implosionado. Y si hoy medianamente funcionaba, era porque evitaron caer en esas polémicas, digamos, de la diatriba cotidiana de las últimas 2 décadas venezolanas, ¿no? Un poco al margen. Sí, correcto. Y, por ejemplo, en materia de recursos, luego de estos 11 meses, se han logrado, por ejemplo, de parte del Estado, de parte de las instituciones, de empresa privada, etcétera. ¿Cómo funciona eso? Eso funciona, un poco más de recursos. Eso funciona, uno, por donaciones. Donaciones que vienen desde la empresa privada o de organismos públicos, si fuese el caso, o multilaterales, nacionales o internacionales. Okay. Entonces tú le dices a una empresa X y planteas, por ejemplo, hemos hecho alianzas con empresas para la salud sexual, preservativos, etcétera, para jornadas, jornadas comunitarias, explicando, dando charlas, etcétera, etcétera. Pero también cualquier empresa que pueda donar, banco, puede hacerlo. Luego en la cooperación internacional hay muchos fondos para el tema humanitario, para la respuesta humanitaria y para el desarrollo. Tú ahí tienes que redactar proyectos y presentarlos. Lo que pasa es que antes la Cruz Roja venezolana tenía que hacerlo siempre todo a través de la federación, porque la accountability, la contabilidad, la transparencia y los procesos aquí abajo no existían. Entonces dependías de otro. Hoy hemos dado un salto cuántico diciendo que hoy somos una sociedad creíble, respetable en términos contables, vamos a decir eso, correcto. Entonces tú ahí puedes ir también a la cooperación internacional. Hay estados que prestan apoyo a sus sociedades nacionales. Hay otros, que hay una relación, digamos, de comunicación directa, porque si la hay, con distintos actores del Estado, tema salud, tema educación, porque tiene colegios universitarios, distintos componentes de seguridad, etcétera, etcétera. Pero la Cruz Roja no se nutre de fondos públicos. Se nutre de la cooperación internacional,
de lo que puede autogenerar a través de cursos y, por supuesto, su acción sanitaria que tiene a costos reducidos, pero tiene unos costos que el paciente claro, que tiene que cubrir. Muy bien. Bueno, 1 en punto y tenemos que despedir, pero rápidamente, expectativas para cuando entregues la presidencia. Yo dedicarme un rato a la familia y que la Cruz Roja sea cada vez mejor y poder estar orgulloso y verla crecer y mejorar en favor de los ciudadanos en venezolanos. Junio, entonces, ¿qué día de junio? Finales de junio. Finales de junio. Vamos a hacer la convocatoria. Bueno, ahí estaremos hablando de saber exactamente qué pasa. Gracias, Ricardo. Gracias, Ricardo. Ricardo Cusano, presidente.